Bienvenidos a un nuevo episodio de Post vs Reality, el espacio donde descubrimos lo que no siempre se ve en el mundo de la moda, la comunicación y la creación. Aquí hablamos de lo real, de las luces y también de las sombras. Hoy tengo conmigo a alguien muy especial, una profesional a la que admiro profundamente y que lleva años inspirando a miles de mujeres a encontrar su estilo propio. Ella es Rosa Iglesias, la creadora del estilario, pionera en hablar de moda, desde un lugar auténtico y real, cuando todavía los blogs eran una rareza. Rosa fundó el estilario en 2008, mucho antes de que Instagram existiera tal y como lo conocemos hoy. Empezó como un blog con humor y cercanía y lo ha convertido en una comunidad de más de 146.000 personas que la siguen por algo que va mucho más allá de la ropa. Su manera de entender la moda como una herramienta de autoconocimiento, seguridad y actitud. Es autora del libro Manual de tu estilo propio y de nadie más, asesora de imagen y comunicadora brillante, pero sobre todo es una mujer real, coherente y trabajadora que ha sabido mantenerse fiel a sus valores en un mundo marcado por las tendencias y la inmediatez. Bueno, bienvenida Rosa. Muchas gracias, las palabras tan bonitas, muchas gracias. Bueno, realmente lo que pienso, lo digo siempre porque es verdad que a la presentación le gusta mucho a la gente, pero yo busco lo que yo creo de cada uno, porque aquí lo que hablamos es, como te contaba, realidad pura y dura. y no voy con un filtro y nada, me hacía muchísima ilusión porque es verdad que te admiro mucho, creo que tienes una trayectoria larga, extensa y con un camino bien consolidado y bien trabajado. Muchas gracias. Así que nada, hoy te acribillo un poquito a preguntas. Nada, yo aquí vengo a pecho descubierto. Totalmente. Vengo totalmente sin filtro, como tú dices, y aparte a que sorprenderme. no lo cuento nunca, pero nunca os doy las preguntas y es vamos. una cosa que es importante, o sea, que lo digo siempre, que nunca os doy las preguntas y entonces como que os pillo a lo que venga. Sí, pero Sí. yo me fío completamente. Hombre, sí, este es un concepto blanco, como digo yo, y nada, vamos a ello. A ver, Rosa, han pasado 16 años desde que fundaste el estilario. ¿Qué recuerdas de esos inicios y qué te llevó a crear un espacio de moda tan diferente para la época? Es que han pasado casi, cuando me di cuenta, han pasado 20 años. Ya corro demasiado. Y sí que es cierto que es muy diferente las cosas de cómo eran en aquel momento y cómo son ahora. En aquel momento está, por un lado, la dificultad de lo nuevo. La gente te miraba un poquito con recelo de, esta tiene un blog, por un lado es una flipada, eso era la cara, y por otro lado, ¿de qué me está hablando? Pero también está lo positivo de la inocencia de la época, ¿no? Entonces, la gente que estábamos en aquel momento en el mundillo de los blogs aquí en Sevilla, y me incluyo, no lo hacíamos con ningún tipo de pretensión, ni siquiera lo hacíamos pensando que eso en algún momento se iba a convertir en un negocio. O sea, yo es verdad que yo la idea del estilario como tal ya la tuve en 2003, en aquel momento sí que era demasiado verde como para lanzar el concepto. El blog en 2008 nació con esa idea de intentar probar y aterrizar, pero inicialmente era eso, era probar para ver si luego lo podía aterrizar. Pero contábamos con esa inocencia de no había influencers, no había ese concepto todavía y era todo mucho más puro. Así que hay en concepto hay una gran diferencia como eran las cosas antes y como son ahora. Creo que no había tanto ego. Por ejemplo, había la diferencia del ego, era todo mucho más bonito, era realmente algo que hacías porque te gustaba. Totalmente. Porque yo es verdad que también tuve blog y todo este concepto ya lo conocemos, pero creo que sobre todo el tema del ego ha cambiado mucho, porque yo, por ejemplo, cuando le doy clases a mis alumnas de la escuela de Meme Expresión, a las modelos, y siempre hablamos del concepto de influencer. El concepto de influencer no es nuevo, porque toda la vida ha habido prescriptores. Claro, siempre ha habido el concepto del prescriptor, ¿no? El líder de opinión, o sea, eso existe en comunicación de toda la vida. De toda la vida. Pero bueno, ese concepto como influencer de etiqueta, es nuevo el término, pero lo que tú dices, el concepto como tal, lleva existiendo siempre. La diferencia que yo siempre cuento es un poco que el prescriptor antiguo era pues un periodista, una cantante, una actriz, o sea, gente que tenía una profesión mediática. Sí. Y cuando salen las redes sociales se nos da voz, porque quieras que no, nosotros al final también estamos ahí, a personas más anónimas.
que crean tendencias por lo que construyen, quizás. Sí. Se democratiza mucho más el concepto de comunicación, se hace mucho más popular, se populariza, ¿no? O sea, el acceso a esos medios deja de ser de solamente unos pocos, ¿no? Antes, pues, los periodistas y que trabajaban en un medio, porque solamente por el hecho de ser periodista tampoco tenías capacidad de poder expresar tu opinión, pero además de no necesariamente ser periodista, también tenías ese medio de tu alcance que además era gratuito, porque el blog era una herramienta gratuita, ni siquiera había que saber de programación. Entonces es cierto que metió a todo el mundo en la oportunidad de poder convertirte tú, pues, en un prescriptor o un líder de opinión, ¿no? Que, bueno, pues las influencers son así, no porque tengan alguna formación distinta o no, pero sí tienen un carisma o una capacidad convocatoria, una capacidad de comunicación que a lo mejor el resto de personas pues no tienen. Lo que han conseguido es hacer llegar, gracias a ese medio gratuito, su mensaje, pero gracias a su potencial de comunicación, ¿no? Eso sí que ya depende de cada uno. A ver, en tu presentación siempre hablas de ponerle sentido del humor al espejo. ¿En qué momento sentiste que era necesario humanizar la moda y bajarla de ese pedestal de perfección? Pues mira, yo vengo de la época de los September Issues, ¿no? O sea, el lanzamiento de las revistas de moda del mes de septiembre, que es como el más especial, ¿no? Como el documental famoso que tiene el mismo nombre. Y vengo también de la era de las revistas de moda, de las adolescentes, de la Ragazza, de la Vogue, la Elle, de todo ese tipo de revistas. Entonces, me di cuenta de que el mundo de la moda está demasiado ligado a un aura demasiado perfecta o a un aura de privilegio, ¿no? De solamente determinadas personas que formaban parte de ese privilegio del concepto de moda y que por tanto está demasiado frivolizado el hecho de que te gustara la moda o te dedicaras a la moda, cuando en realidad cualquier persona ejercemos nuestro derecho a la moda porque son herramientas que tenemos para comunicarnos de la manera que nosotros queramos, nuestra esencia, ¿no? Y nuestra personalidad. Entonces ahí me doy cuenta de que estaría bien o sería muy divertido poder romper esa idea de perfección asociada a la moda y llevarla, pues, a la realidad de la mayor parte de la población, que también somos consumidores y somos usuarios de moda. Y un poco pues fue a raíz de eso y del nacimiento de los primeros blogs dedicados a la imagen, ¿no? Lo que se conocía como ego-bloggers, que empezaban a mostrar sus looks, que empezaban a enseñar sus fotografías de cómo se vestían, y parecía que seguía acotando demasiado la moda a un tengo mucho en el armario, o pertenezco a una élite particular que entiende de moda o que conoce de moda, cuando en realidad pues podía ser todo el mundo, ¿no? Entonces me parecía más divertido extrapolarla y llevarla a, pues como siempre he dicho, que era como las divas de pasillo, ¿no? Y las reinas de cada una de su casa. Pero es que me parece una de las cosas que más me ha llamado la atención, porque tal y como te comenté, este podcast nace un poco pues con la misma idea, ¿no? De sacar a relucir los fallos, las imperfecciones y en la realidad, que la moda no es todo perfecto. Totalmente, o sea, que hay mucho detrás, pero incluso en una pasarela que parece que es perfecta, hay muchos fallos, hay caídas y luego es lo que se hace viral, además. Sí. Porque la realidad al final es lo que conecta, ¿no? O sea, la perfección, el porcentaje de perfección en general en la humanidad es muy pequeño. O sea, esa perfección limpia, blanca, pura, no existe. O sea, aquí todo el mundo tiene sus dobleces y todas las cosas tienen sus fallos y sus errores. Pero es lo que hace divertido, ¿no? Que si todo fuera perfecto como el show de Truman, ¿no? Donde todo el mundo era correcto, todo el mundo era educado, pues al final huele a chamusquina, ¿sabes? No funciona lo que es de verdad y lo que es real. Totalmente. Detrás de los postcuidados y las asesorías, ¿qué no se ve? ¿Qué hay detrás del día a día del estilario que pocas personas conocen? Muchas horas de trabajo, y muchas horas de trabajo además de trabajo de verdad, o sea, no de eventos o incluso de asesorías en casa. Además de todo eso, hay mucho trabajo de ordenador, hay muchas horas de formación, hay muchas reuniones de equipo, de estrategia, qué vamos a hacer con esta temporada, qué pasa con nuestros objetivos de trabajo y nuestros objetivos de facturación, porque esto al final es una empresa. Entonces yo tengo mi nómina, mis empleados tienen mi nómina, entonces todo esto tiene que producir.
Por lo tanto, detrás de todo eso lo que hay es trabajo como tu hijo de vecino y muchas facturas que pagar como todo el mundo y mucho quebradero de cabeza para conseguir que todo lo que se comunica siga siendo interesante y que además pues mantenga y sostenga todo esto. Claro. Que es un medio de vida. Eso es lo que la gente no sabe, que No. al final luego no todo es la parte estética bonita que se ve. No, aquí hay madrugones como todo el mundo, hay eso, pues rompeduras de coco de decir, pues esto pensaba que iba a funcionar y no ha funcionado, porque no ha funcionado, pues hay que volver a pensarlo, pues hay que volver a reconducirlo, o horas de grabación que yo, es de las cosas que más pereza me puede dar, pues tengo que grabar, forma parte de mi trabajo, tengo que grabar mucho, luego hay que editarlo, me tengo que cambiar un montón de veces de ropa, no me apetece, igual que todo el mundo, o sea, madrugo como todo el mundo, aquí se trabaja de 8 a 3 y por la tarde hay pues lo que haya en la calle, pero de 8 a 3 estamos todos los días en la oficina. Claro. O sea que en verdad lo que no se ve es que es un trabajo como cualquier. Nada, que acabamos de hacer un inciso porque tenemos aquí una nena que está haciendo muchísimo ruido. Y digo, bueno, esto van a pensar que dónde estamos y no estamos en una oficina maravillosa que es la tuya. Todavía muy vacía, pero bueno, ya. Pero bueno, oye, súper bonita y que va a ser un sitio maravilloso y Yo seguro sí, que con mucho éxito. Y te decía que también que las personas no ven, por ejemplo, que el hecho de arreglarte, de grabar vídeos, o sea, que eso tiene mucho trabajo y muchas veces que todo el mundo ve el vídeo y parece que lo has hecho en 5 minutos o que para ti es sencillo y en general para todas pues nos lleva tiempo de quebradero de cabeza más toda la preparación, más la edición. Exacto, es el guión, es el porqué, o sea, todos los vídeos tienen que tener un porqué, ¿no? Es como, no, me levanto, hago este vídeo y ya está, no, a ver, ¿por qué? ¿Qué solución puedo aportar? ¿O qué interés puede generar? ¿O qué? Al margen ya de los números, porque bueno, Instagram está siendo como un elemento paralelo que a mí particularmente me tiene muy castigada, o sea que bueno, pues en fin, se sigue estando en Instagram porque hay que estar, pero ya no es por lo menos no se porta conmigo como se ha portado siempre. Pero igualmente, aquella comunidad que sigue fiel, que todos los días ve tu contenido, que le gusta lo que publicas, pues seguir ofreciéndole algo de calidad. Es verdad que Instagram, bueno, ahora acaba de cambiar otra vez el algoritmo, ahora ya las historias no, ahora estamos en carruseles y reels, ahora el SEO es prioritario. Verdad que eso mucha gente no lo sabe, pero es agotador. Es agotador. Tener que adaptarnos continuamente a un cambio de algoritmo y a cambiar todo tu contenido y toda tu estrategia, porque en cuanto cambia el algoritmo hay que reformular toda la estrategia. Y a mí me agota un poco. No, me agota también, me agota y es descorazonador, porque es como el tiempo que trabajo, que esto forma parte de un global de marketing y de comunicación y no tiene el retorno que yo había planeado que esto tuviera y hasta qué punto me compensa la cantidad de horas que se le dedica. Pero bueno, yo en mi caso me lo tomo eso, como que forma parte de la comunidad y mi comunidad para mí es el sustento más importante que tiene todo esto, por lo tanto, pues vale, para ellos. Total, y nos adaptamos, que es lo que hay. A ver, mantenerse fiel a unos valores cuando las redes sociales empujan al postureo y a la inmediatez no debe ser fácil. ¿Alguna vez sentiste la tentación de traicionar tu estilo para crecer más rápido? Nunca, y de hecho yo creo que eso me ha podido incluso perjudicar, ¿vale? Porque yo soy una persona muy íntegra en general, como persona y como profesional, soy una persona muy íntegra y soy como muy fiel a lo que soy y lo que soy es lo que se ve, o sea, tampoco tengo dobleces, ¿no? Entonces sé que a lo mejor si hubiera actuado pues de otra manera o me hubiera arrimado a públicos más protagonistas o a tendencias más protagonistas o a gente que en ese momento dado pues estaba más de moda o pues a lo mejor me hubiera podido aprovechar de alguna manera también de formar parte de ese grupo, pero no forma parte de mi personalidad. Entonces yo prefiero mantenerme siempre en el perfil en el que me he mantenido. Me siento muy orgullosa de que la gente con la que yo me relaciono, que me rodea o que se acerca a mí o que yo me acerco a ella, es gente que lo hace sabiendo que yo soy Rosa Iglesias del Estilario, esto es lo que hay y no me voy a moldear para adaptarme a nadie, pero tampoco estoy mintiendo en lo que soy, es decir, que no voy a traicionar a nadie
porque soy una persona muy íntegra y prefiero así. O sea, es que en verdad pues nunca he tenido esa tentación porque es algo que no me saldría. Y doy lo que ofrezco, o sea, os acojo y me relaciono con el tipo de persona que es como yo ofrezco y como yo soy. Así que no, la verdad que por ahí esa tentación no la tengo. Sí resulta a veces cansino ver que sí eso existe y sí lo hay, precisamente porque choca con mis valores. Entonces no me gusta, pero ¿qué hago? Pues me alejo. No formo parte de corrillos donde no me siento representado, donde no me gusta la gente, la manera de transmitir, ¿no? De comunicar a esa gente. Pero no me doblego a ellos, simplemente me separo y creo que hay cabida para todo el mundo y para todo tipo de personalidades y de profesionales y ya está. Es simplemente saber cómo soy yo. Me encanta esa reflexión porque, bueno, esto creo que no lo he contado públicamente casi, vamos, creo que nunca. No, pero bueno, yo por mi apellido, pues por un lado se me ha penalizado mucho y por otro lado es verdad que me ha abierto puertas, o sea, es indudable. Pero me ha pasado mucho, ¿no? Pues lo típico que me decía la gente es que tú podrías crecer mucho más si sacaras los sitios en los que estás en petit comité con gente a lo mejor pues conocida o cuando todavía mi familia a lo mejor era más mediática y estaba más en círculos mediáticos o teníamos mucho acceso a prensa y mucho acceso a todo, ¿no? Y yo siempre he defendido mucho, para empezar, a mi padre, ¿sabes? Porque es la otra parte y es una persona súper trabajadora que además me ha enseñado muchísimos valores también. Y defiendo mucho lo que tú dices, ¿no? Porque creo que al mantenerme discreta e íntegra, me avala, que es un poco lo que tú estás diciendo. Sí. O sea, las personas saben que están relajadas y sean lo conocidas que sean y sea lo que sea, saben que no los vas a vender, ¿no? Sí, totalmente. Pues te da esa entidad, ¿no? Como persona y como profesional al final y esa autenticidad también, que yo creo que es que eso no tiene precio. O sea, que igual que las personas que te rodean hacia ti, pues sienten esa comodidad y trasladan esa confianza, tú misma, eso te pone mucho en valor a ti también como persona y como profesional. Es decir, bueno, pues tengo que ser consciente del valor que yo tengo como para que esta gente se esté confiando así, me esté tratando así a mí. Lo gracioso es que tú dices que no tiene precio, pero yo creo que hay muchas personas que al final acaban con un precio y más en este mundo y en televisión, porque yo tengo que decir que a mí me han ofrecido más de una vez ya contar cotilleos, o sea, esto es como todo. Lo que pasa es que me he mantenido siempre fiel. Claro. Pero es cierto que creo que no todo el mundo, o sea, y por mucho que además este es un momento que realmente te vendría bien el dinero. Sí, vamos, el dinero, es que es como muy feo hablar de dinero, pero es que el dinero nos hace falta a todo el mundo y nos gusta a todo el mundo. Entonces, ¿por qué no? O sea, porque sería igualmente lícito que tú hubieras dicho, oye, mira, me viene muy bien, me está ofreciendo esto, ¿por qué no? Vale. Es lícito, pero no hablaría bien. Claro, exacto. Sería traicionar tus valores, sería alejarte del tipo de persona que tú eres o que quieres ser, pero por el hecho del dinero en sí, bueno, pues está como muy mal visto hablar de dinero en España, pero bueno, es que el dinero es otro tema ahora. Traicionarse por el dinero ya entraríamos en un debate distinto, que ya es diferente. Y incluso para hablar de ti en según qué cosas, creo que va en... Es decir, yo siempre he pensado que para ser, o sea, si quisiera ser reconocida o conocida, que me avale mi trabajo. Sí. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es decir, no quiero contar, pues, entresijos que no me apetece. Y mira que esto es sin filtro y que yo digo que sí, que soy tal cual y te cuento cosas personales y tal, pero me refiero, no el cotilleo o esa prensa amarilla, ese corazoneo, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, ahí eso ya no va conmigo. A ver, con más de 146.000 seguidores, ¿has sentido presión por mostrar una imagen que no es la tuya real? No, por lo que te digo, porque yo en realidad, como soy muy fiel a mí misma y creo que también eso es uno de mis valores diferenciales, es decir, mi comunidad también se mantiene ahí porque le gusta lo que ve, es decir, yo soy lo que soy y enseño lo que soy, entonces no he sentido nunca tampoco la necesidad de mostrar perfección. Es cierto que tampoco muestro mi vida privada como tal, o sea, sí muestro partes de mi día a día,
pero no mi vida como tal, pero sí mi vida pues sin filtro, o sea, es decir, si yo estoy sin maquillar, pues voy a hablar sin maquillar, si yo estoy maquillada, pues voy a hablar maquillada, y si yo estoy hecha polvo, pues voy a decir es que estoy hecha polvo, y si estoy haciendo unas lentejas, pues igual voy a decir que estoy haciendo unas lentejas. Pero porque creo que al final es también lo que conecta con mi mensaje, ¿no? Porque si yo al principio te decía que creé esta comunidad como para hacer valer esas divas de pasillo, ¿no? Esas reinas de su casa, pues no puedo transmitir una realidad que no es la que estoy comunicando, ¿no? Si yo te estoy diciendo, tengas la vida que tú tengas, tú puedes ser tan maravillosa y tan divina como tú te creas que eres, pues es simplemente mantener un poco consecuente al mismo mensaje. Y luego porque es que de verdad quien me conoce lo sabe, o sea, que lo que se ve es lo que o sea, lo que enseño en Instagram es que es tal cual. Si me tropiezo, pues me tropiezo, porque me tropiezo muchas veces, y si digo una barbaridad, pues la digo porque también digo muchas a lo largo del día, o sea, que es lo que se ve. Qué maravilla. Has hablado en muchas ocasiones de los calcetines con agujeros y los pijamas viejos. A mí me hace mucha gracia este momento. ¿Cuál ha sido el momento más poco glamuroso que recuerdas mientras estabas trabajando en un proyecto de moda? ¿Mío o de gente con la que yo estuviera? Cualquiera de los dos me sirve. Mira, yo solo te digo que yo voy a casas de mucha gente, o sea, he ido a casas de muchas mujeres, no sé, yo creo que desde que empecé pues podré haber estado más de 500 casas y he visto de todo. Y con eso ya te lo puedo decir, o sea, yo he visto todos los cajones, vacío los cajones de la ropa interior, entonces, bueno, pues he visto de todo. Así que momentos glamurosos, menos glamurosos, pero son todos reales, entonces no... Lo bonito de esto también me parece, o como me pasa a mí misma, o incluso por eso hablo de los pijamas de pelotillas y de tal, que al final es que en esos errores caemos todas y hemos caído todas, porque yo misma salgo a la calle, estoy en la calle y digo, ostras, este jersey lo tengo que tirar, porque soy una pordiosera, o sea, parece que he dormido con mi gato y está todo lleno de bolitas y enganchones, pero en casa no lo vi y en la calle sí se ve, porque en la calle se ve todo. Entonces yo creo que esas realidades las veo todos los días en mí misma y en las casas de mis clientas pues también, pero me encanta. Yo tengo que confesarte que yo soy la del pijama, ¿eh? Yo cada vez que viajo con Mara, la diseñadora de Paul Luñez, que es prima mía además, y vamos de viaje, o sea, si me dice, por favor, ¿cómo puedes ir con ese pijama a la casa? O sea, vamos, es que no me lo puedo creer y te habrás traído el mejor. Y yo digo, ostras, es que yo reconozco que soy del típico pijama súper usado, que es súper cómodo, ¿sabes? Con la camiseta cutre. No, me gusta, eso sí que me gusta. O sea, luego tengo mis meteduras de pata. Bueno, meteduras de pata. Pues me pongo chanclas con calcetines en Coruña cuando tengo frío y mis amigos me dicen, anda, estilaria, que hoy te has lucido, ¿sabes? O sea, que ya está. Pero, o sea, que estilariadas también cometo de vez en cuando. Pero me encanta. Pero yo creo que las chanclas con los calcetines, si las sabes combinar, tienen su... Es decir, A mí me encanta. creo Yo que cuando la tengo moda, frío y me pongo mis calcetines. pero yo te digo, yo creo que en la moda se acepta todo. Todo cabe, O sea, sí. me refiero, siempre con tu estilo y dándole el puntito, ¿sabes? Actitud, O o sea, sea, siempre, mi máxima es que si tú haces las cosas con seguridad y con actitud, te puedes poner hasta una bolsa de basura en la cabeza o un saco. ¿Por qué? Porque si tú lo llevas con esa seguridad, es que la gente no lo cuestiona. Dice, bueno, si estás en las festivales que se lleva, o bueno, pues yo qué sé, le gusta. No se cuestiona, ¿no? Bueno, de hecho, no sé si conoces la anécdota. Hay una hace tiempo hice un vídeo de Marilyn Monroe cuando se vistió con sacos de harina. No sé si No lo conoces vi, esa no. historia. Pues bueno, por lo visto le hicieron un comentario de que ella siempre era guapa porque llevaba vestidos bonitos y entonces ella le propuso pues, un modisto de aquel entonces hacer una sesión de fotos con sacos de harina. Porque además en aquel entonces el tejido era muy caro y esos tejidos eran, no recuerdo si eran algodón exactamente, pero bueno, venían en sacos que luego la gente de casa que no podía invertir en tejidos los reutilizaban para hacer vestidos para la familia, ¿no? Y ellas, o sea, hay una editorial entera maravillosa porque dices tú, venga, vale, me ha quedado súper claro que te pongas, no que te pongas que eres una cañona. Sí, ¿sabes? sí, además que el eslogan del estilario es lo que importa es la percha, o sea, al final somos cada persona a la que le impregnamos de sentido a lo que llevamos puesto. Entonces, pues sea una barbaridad, entre comillas, porque yo, es lo que tú dices,
creo que no hay barbaridades en moda, ¿no? Son maneras de comunicar y cada uno comunica como quiere o no, pues puede tener todo el sentido del mundo. A ver, en tu experiencia, ¿cuál ha sido el momento más duro de tu carrera y cómo lo superaste? Pues yo he tenido varios porque yo ya tengo más años que un bosque, pero yo creo, mira, es un momento duro personalmente, pero que me apartó profesionalmente durante ese tiempo. Yo perdí 2 bebés después de tener a mi hijo, entonces en ese tiempo sí que me aislé porque me desconecté también de mucho de mí misma, entonces obviamente no podía comunicar imagen porque no estaba conectada conmigo misma. Entonces quizá esa etapa fue bastante difícil. Luego es verdad que después de esa etapa, pues ya fue cuando nació el estilario como es ahora. Y luego igualmente, pues a mí me resulta duro, entre comillas, porque es un duro de este que da gustito, el todos los días, ¿no? Porque todos los días es pensar, tengo que mejorar, quiero ofrecer cosas mejores, quiero formarme más, quiero... Entonces eso forma parte del camino cuesta arriba que hago todos los días para siempre llegar a esa meta que nunca me la pongo inmediata, o sea, siempre es una meta, voy llegando como a metitas, ¿no? Pero esa meta final nunca me la pongo inmediata. Entonces, bueno, es esa dureza con gusto al margen de la otra dureza. Y como momento duro, no, porque en verdad eso, yo creo que el más duro pues, fue ese momento donde yo realmente no me sentía con la capacidad o la cualidad y la calidad para poder comunicar lo que yo estaba haciendo. Entonces, haberme desligado del estilario sí que me costó, ¿no? Hasta que luego volví otra vez a reconectar conmigo mismo y volví a reconectar otra vez con el estilario, pero sí me costó. Entonces, a veces pienso y digo, qué pena, porque esos años que perdí, que fueron al final pues 3 años o así, pues bueno, fueron 3 años que a lo mejor pues el estilario hubiera ido de otra manera, ¿no? Si hubiera estado durante esos 3 años más focalizado. Pero bueno, todo sucede porque tiene que suceder. Es lo que te iba a decir, yo no creo en las casualidades ni creo que las cosas pasen porque sí, ¿sabes? Son momentos en los que tenemos que a lo mejor reconectar y aparte es humano, lícito y necesario a veces. Sí. Y me parece además valiente porque lo había leído, ¿eh? O sea, había leído que habías sacado ese tema. Es cierto que lo que pasa es que normalmente yo no meto preguntas como personales. No, personales sí, o sea, porque te hablo de tu carrera tal, pero no me gusta ponerte en un compromiso en una cosa, sobre todo que produce dolor, ¿sabes? Y que si tú lo cuentas, pues fenomenal, sí. Pero no obligo a entrar en detalles que duelan más, pero me parece tan valiente, Rosa. Sí, no, al final es que forma parte de mi historia, de mi vida también, igual que el estilario forma parte de mi historia, porque además es que como inicialmente nació como algo que no era mi profesión, o sea, luego sí se convirtió en mi profesión, pero inicialmente no, pues siempre ha estado como muy, muy arraigado a mí. Entonces, en aquel entonces, de repente fue como desligarme de lo que yo era, de una parte que yo era, que seguí. Todo lo demás lo seguí de manera autómata, pero esa parte que era más conectada a mí se frenó ahí. Entonces, cuando me di cuenta de que todo esto estaba pasando, pues fue como un jarro de agua fría de, realmente has tenido un bache ahí importante, ¿no? ¿Y qué quieres hacer? ¿Seguir en el bache o retomar todo esto que para ti era un proyecto desde 2003 que estaba en mi cabeza hasta ahora? Bueno, pues vamos a reconducirlo. Pero yo creo que, porque luego es verdad que quebraderos de cabeza, pequeños caídas y levantadas, etcétera, he tenido un montón a lo largo de mi vida y no solo profesional ligada al estilario, en mi vida en general, porque yo he vivido 2 crisis económicas, entonces, y además siempre me he dedicado a la comunicación, a la publicidad. Imagínate, la leche de la primera crisis económica fue horrible, porque la publicidad fue lo primero que cortaron de raíz. Entonces, ¿de qué año hablas? Yo hablo del año 2000, la crisis del 2006-2007, la crisis de publicidad. 2009. Claro, la crisis en publicidad se empezó a notar ese año y en 2009 ya fue arrolladora. Bueno, esto obligó a cambiar la forma de comunicar totalmente. Es una de las primeras cosas que también doy en las clases, porque, y siempre pongo ejemplo lo mismo, antes de 2009 tú vendías con el producto, es decir, las colonias era el frasco de colonia y punto fin, no sabías ni a qué olía ni nada, no sabías nada. Y a partir de 2009 es cuando empieza
pues todo lo que es la parte de los fashion film, un poco contar la historia y sobre todo una cosa que para mí es un punto de inflexión gordísimo, fue cuando las grandes casas de la moda, o sea, ese Dior, ese Gucci, ese Chanel, abren los ateliers y empiezan a hacer making of. Y eso es a raíz de la crisis porque tenían que Sí, justificar por qué se pagaba ese claro, precio. exacto. Sí, sí, Entonces me parece sí. como... Que fue eso y sobre todo los cortes de presupuesto, ¿no? Ya no había tanto presupuesto como para entonces. eh, Había que justificar más el gasto, ¿no? Y los recortes fueron tremendos y ahí sí que eso fue un bache importante también, pero bueno, yo es que una de mis máximas es que nunca me arrepiento de nada, porque a pesar de que me he caído 200 millones de veces y me he llevado 300 leches de todo tipo, a todos los niveles, sí, me gusta, porque es lo que te digo, no ese gustito, que ese bache con gustito, porque de todo se aprende y es que además es que prefiero haber hecho las cosas que no Intentar. arrepentirme de no haberlas hecho. Por lo tanto, todos esos baches me los quedo como, incluso habiéndolo pasado mal, me los quedo como aprendizaje y como Es que aprendizaje es la actitud. positivo. Es la actitud, bueno, la mentalidad americana emprendedora es esa, ¿eh? O sea, creen las personas que han intentado hacer no sé cuántas empresas y que, bueno, que han fracasado y siguen, o sea, lo valoran mucho, pero porque creo que a lo largo de ese camino, en todos esos baches, como tú dices, de todo se saca un Sí, aprendizaje totalmente. y creo que es como hay que tomárselo. Has ayudado a cientos de mujeres a encontrar su estilo propio. ¿Qué historia personal de alguna clienta te ha marcado más? Uf, hay muchas, ¿eh? En gen- es que, por decirte alguna concreta, pero en verdad es que a mí me emociona mucho eh, porque la mayor parte de las mujeres, no todas, pero la mayor parte de las mujeres que vienen están pasando momentos de dureza en su vida, Mm. ¿vale? O porque se han separado o porque han tenido una enfermedad y entonces han superado esa enfermedad y su cuerpo ha cambiado y necesitan volver a reconectarse. Y entonces, claro, son historias que al final conectas con ellas y muchas de ellas las vas manteniendo a lo largo de los años, porque tengo muchas clientas con las que estoy desde el año 2009, o sea que algunas he visto a crecer a sus hijos, o sea que, mm, o que ellas mismas pues, se han casado, se han separado. He pasado muchos años de nuestra vida, de nuestra historia juntas, entonces eh, siempre hay una conexión emocional porque normalmente mi servicio viene demandado la mayor parte de las veces por un punto de inflexión emocional. Entonces hay alguna historia que es con la que empatizas más, sobre todo cuando hay procesos de enfermedad superada, ¿no? Donde hay un proceso de enfermedad superada que implica un cambio físico y esas ganas de volver a arreglarse y de volver a... es como la que más emociona, pero sí, sí, hay muchas porque son muchas mujeres. Y en general hay una en concreto que se me viene ahora a la cabeza, ¿vale? Porque hay varias, pero hay alguna en concreto que ha pasado pues, por una situación de separación muy turbulenta, muy complicada, con una custodia también muy complicada, y que después cuando termina ese proceso es cuando empieza conmigo, cuando haces ese trabajo de asesoramiento en casa y cuando te cuenta la historia. Y entonces en ese momento de intimidad compartida, donde hay lágrimas y hay un poquito de emoción, ¿no? Porque te están contando algo con esa confianza y con esa intimidad, metida en su habitación y con su ropa, mm, pues es muy bonito. Por eso yo creo que prácticamente con todas las clientas que tengo, las presenciales sobre todo, pero con las online también, tengo un punto de conexión muy especial por eso, porque hay mucha confesión y hay mucha intimidad compartida. Y eso sí que es lo que más me gusta de todo esto. Me, me resulta muy, bueno, creía que iba a ir por ahí, ¿eh? Pero es verdad que me hace gracia porque, por ejemplo, yo entrevisté a este parejo, que además soy muy Sí, amiga, y una de las cosas que me decía, hablando de por el tema de la enfermedad, porque ella además también es auténtica, sincera, lo sí, cuenta todo y es maravilla. sí que es. Y decía, yo me reconcilié cuando me vestí de flamenca esta última feria con mi imagen y lo entiendo porque además hablábamos de que, bueno, mi madre también pasó un cáncer, en fin, que estuvimos ahí con una conversación que es verdad que tenemos un nexo de unión importante
y es verdad que sí que pasan por una etapa súper complicada en ese sentido. Y yo, por ejemplo, tú sabes que yo además pasé también por un divorcio, mi divorcio también fue complicadísimo, en fin, fue una historia bastante complicada de la que saqué un libro. Y lo saqué precisamente, o sea, porque es verdad que yo, por ejemplo, siendo un divorcio súper complicado, tenía muchísimas herramientas, se me di cuenta de que por mi forma de ser tenía muchísimas herramientas, lo llevé como súper bien, ¿sabes? A pesar de todas las complicaciones. Pero cuando mis amigas empezaron a divorciarse, eh, entiendo lo que tú dices, Sí, porque es que vi que para la gente es un proceso durísimo, sí, muy complicado de superar, muy difícil y además una de las cosas que, por ejemplo, yo sí que hablo en mi libro, que eso sí, por ejemplo, a mí sí me tocó, es la reconciliación después de que pasan no sé cuántos años de matrimonio, pues cuando te tienes que enfrentar a lo mejor a decir, es que este es mi cuerpo ahora que no conoce nadie y que a lo mejor en la sí, intimidad sí, con otra persona, sí. a ver cómo lo llevas. Sí, no, es que ahí hay un concepto de un componente de autoestima muy, muy potente, y sobre todo, bueno, dependiendo del caso, del tipo de divorcio, porque, bueno, pues hay gente que pasa divorcios con traiciones, que eso afecta mucho a la autoestima, y la autoestima, ¿por dónde se daña? Por la imagen personal. O sea, lo primero que tú eh, mellas cuando tienes la autoestima más vulnerable, porque has pasado este proceso de me han dejado, me han sustituido, me han traicionado, es mirarte al espejo y decir, claro, porque estoy mal, porque estoy mayor, porque además las mujeres, somos muy crueles con nosotras mismas, entonces, es que estoy mayor, es que estoy vieja, es que estoy fatal, mira con lo que yo era y ahora quién me va a querer a mí o quién me va a gustar o a quién le voy a gustar. Entonces empezamos a echarnos mucho cubo de tierra encima y es complicado. Entonces, claro, cuando vienen, piden ya, han pasado ese paso y ya dicen, venga, pues voy a pedir ayuda con mi imagen, se ponen delante del espejo, que les cuesta mucho, empiezan a cambiarse, se ponen una cosa, se ponen otra y empiezan poquito a poco a reconciliarse con lo que ven, pues resulta muy emocionante, ¿no? Ese momento de, ay, gracias, me has cambiado la vida, esa frase de me has cambiado la vida, que es que se me ponen los pelos de punta, me la dicen mucho y, y me resulta muy emocionante porque lo veo en su cara y sé que les he cambiado la vida, no porque yo sea más especial o no, es porque ellas en verdad se la han cambiado ellas a sí mismas, porque han decidido dar ese Dar paso ese paso. y han decidido la valentía de volver a mirarte, de volver a cuidarte, de volver a tenerte en cuenta, ¿no? Me encanta porque lo veo como una ayuda psicológica súper Sí, importante. O sí, sea, yo entrevisté a Carol Marín, que es psicóloga, y una de las cosas que ella comentaba, que los pacientes de depresión, habla porque todo lo enfocamos a moda, ¿no? Los pacientes con depresión, ella lo primero que les dice es, el próximo día que vengas a consulta te quiero ver arreglada, ¿no? sí, Porque sobre todo cuando pasas depresión, por ejemplo, pues lo primero es dejarte la imagen o no te sientes segura y vas con ropa muy ancha, ¿sabes? sí, sí, sí. Entonces ella contaba eso y me hace mucha gracia porque al final tú tienes un servicio que es una ayuda psicológica brutal Sí, está más conectado. Por lo menos yo donde lo dirijo siempre digo que la ropa es una herramienta. O sea, que el trabajo que yo hago, que luego mucha gente cuestiona si es necesario o no lo que yo hago, ¿no? Que eso ya es otro melón, pero eh, está más orientado a eso, a un trabajo de reconexión contigo mismo, pero con tu interior. La ropa es esa herramienta que lo que decías antes del ejemplo de Marilyn Monroe, ¿no? La ropa es una herramienta que está ahí y que puedes utilizar mejor o peor como te apetezca o no, pero es como tú te relacionas con esa herramienta y en casos de depresión muy extrema se llega al punto de abandonar la higiene personal incluso, o sea, es pavor el que hay, se desconecta tanto uno con su imagen personal hasta llegar a ese extremo, ¿no? Es el primero de las capitas que se empieza a rascar cuando empezamos a superar un proceso de depresión. ¿Qué opinas de la moda rápida y de la obsesión de las tendencias que duran apenas semanas? Bueno, yo lo detesto. O sea, soy ultra, no ultra radical, porque creo que puede haber de todo y que todo puede estar y que está bien, que todos consumimos pues en Zara, en Primark, en H&M, etcétera. Y que está bien porque tiene que haber de todo. Pero eh, otras cosas como el Shein, Temu, etcétera, eso sí que para mí no tiene ningún tipo de disculpa, o sea, no, no.
ahí sí que soy absolutamente radical y creo que nos ha educado a relacionarnos con el armario de una manera muy errónea. Porque vamos tan rápido, o sea, que hemos dejado todo el poder de nuestra imagen en las cosas, en las herramientas, no en nosotros mismos. Entonces creemos que si tengo un día malo, lo arreglo con una prenda nueva. Si voy a celebrar que he aprobado las oposiciones, voy a comprarme una prenda nueva. Entonces hemos volcado todo en las cosas de fuera cuando en realidad somos nosotros los que tenemos el valor y eso es una herramienta, ¿no? Tú, por mucho que te guste la decoración, no estás continuamente comprándote taladros. Tienes los taladros que te hacen falta, los martillos que te hagan falta, yo qué sé, esto cómo se llame, no me salen herramientas, alicates que te hagan falta y ya está, pero no estás continuamente comprando herramientas. Ahora, si analizas lo que tú tienes en tu casa y de vez en cuando dices, bueno, es el momento de cambiar cojines, pero teniendo en cuenta todo lo que tienes, no te dedicas a comprar cosas aleatorias. Pues con el armario es igual. Entonces, si nosotros educamos a la gente a que tú puedes de una manera rápida usar y tirar, porque aunque te equivoques, pues ya vendrá otra cosa, estás haciendo que pierda el trabajo de verdad importante que es el de mírate, analiza lo que tienes delante del espejo, lo que tú tienes en tu casa, toma conciencia de quién eres y de lo que tienes y así vas a comprar mejor. Y ese cable lo hemos cortado y entonces la gente compra de manera más equivocada. Yo, vamos, lo cero, lo castigo. Me parece bien, sobre todo porque al final, bueno, creo que estamos tendiendo a toda la moda más slow, a la sostenibilidad que es muy importante, es decir, que parece que no, pero tirar tanto volumen de ropa y además la gente le echa el contenedor estos de solidarios que luego al final... Mira, el otro día vi una publicación súper interesante que por cierto, por si la quieres poner de ejemplo alguna vez, pero era un chico alemán que iba a donar sus zapatillas a una marca buena además al típico contenedor ese de ONG, ¿no? Y le puso el tag este como un GPS, del Apple, y para ver dónde llegaba. Y se cogió un avión incluso para ir a ver, porque las encontró finalmente en una tienda de segunda mano en Ucrania, ¿vale? En la sociedad ucrania, Bosnia, bueno, en alguna de estos. Y cogió un avión y todo eso, presentó allí y las compró. Porque le dio tanta rabia. Digo, es que claro, vamos tirando y pensamos que... Bueno, y en ese caso me parece bien, pero cuando acaban en un montaña de basura de África, que es como, no se ve, no lo vemos los europeos, pero ahí está, un contenedor haciendo montaña, una montaña de basura en África, pues la ropa más sostenible que existe es la que uno tiene en su casa. O sea, lo que ya está producido es lo más sostenible que existe. Entonces, que está muy bien que exista la moda sostenible de tejidos reciclados, de fibras, de convertir cosas en otras cosas, me parece fantástico el reciclaje. Pero es que lo más sostenible que existe es comprar lo que tú ya tienes en tu casa o la ropa de segunda mano, que también lo que ya está producido es lo más sostenible. Todo aquello que no haya que reproducir y que repito, que yo tampoco critico la industria de la moda porque me parece que es fabulosa, pero que quizá tenemos que educar la manera de consumir. Porque toda la vida ha habido marcas de moda, casas de moda, costureras, que es que incluso además es un oficio que se está perdiendo por culpa de la moda rápida. Si no existiera la moda rápida, mantendríamos ese oficio de la costurera de toda la vida y de los talleres más pequeños de costura, porque seguiríamos produciendo en España, porque confeccionaríamos ropa a medida, porque arreglaríamos más la ropa y no desaparecería, que es un oficio que cada vez está... Es más complicado encontrar gente que se dedique a la costura. Totalmente. La moda, dices, es también actitud. ¿Cómo se construye esa seguridad delante del espejo? Poniéndose delante del espejo. O sea, es que es de lo más difícil que hay, en verdad. Porque además, por lo que te digo, ¿no? Porque como nos gusta castigarnos mucho y ponernos delante del espejo y empezar, tengo esto, no sé qué, y lo otro se me está cayendo y bla, bla, bla. Pero es lo mejor que se puede hacer es decirle al cerebro lo que es. Entonces, si tú todos los días te miras delante del espejo, tú no te vas a sorprender cuando te mires al espejo, porque el cerebro sabe lo que está mirando. Ahora, si tú no te miras nunca, un día te ves y como la última foto que tu cerebro tiene en la cabeza es la tuya de hace 25 años, pues tu cerebro te va a decir, ¿pero qué dices? ¿Quién es esta persona? Y claro, es un drama.
Si tú todos los días te miras delante del espejo, el espejo es como lo de escucharte grabada, ¿no? Que la gente dice, a mí no me grabas que tengo una voz horrible. Yo me estoy todos los días grabándome, que sí, vídeos, tal. Yo ya no me sorprendo, porque mi voz, la que tiene mi cerebro, ya es la misma que escucha en el móvil cuando me grabo. Y ya no me sorprendo. Sí, la primera vez que yo me grabé, mi voz que yo tenía en mi cabeza no era la que yo escuchaba grabada. Claro. Pero ya el cerebro ya ha guardado esa voz y ya no le sorprende. Pues con la imagen pasa igual. Cuanto más nos miremos, cuantas más fotos nos hagamos, más nos reconciliamos con nosotros mismos. Ahora, si nos escapamos, pues Oye, no tanto. dramático. ¿Te has sentido alguna vez infravalorada o poco reconocida en un sector que muchas veces premia más la imagen que el trabajo? Pues mira, me he sentido infravalorada en general, mucho, y además mucho en el sector, es decir, o sea, entre compañeros, con frases como, pero esto, ¿se puede vivir de esto? Pero tú te dedicas a esto, pero entonces tú vives solo de esto. O sea, esa frase me la han dicho muchísimas veces. Incluso con sorpresa de, pero ¿quién va a comprar eso? O sea, pero ¿tú realmente te dedicas a esto? Pues sí, me dedico a esto, o sea, es mi único medio de vida. Quiero decir, ¿cómo de esto? Además que yo como de esto, vamos, que no tengo otros ingresos. Y mantengo también mi oficina, mi empleado, o sea que... Pero no me gusta, o sea, no me gusta, porque nadie le pregunta a un abogado si come de ser abogado, ¿vale? O sea, alguien te dice, hola, soy abogado, y te dice, ah, vale, qué guay, pero nadie le dice, ¿y tú comes de eso? Es que a lo mejor esa persona es abogado pero no está ejerciendo, ¿sabes? O sea, por ser abogado no significa que tenga efectivamente que recibir ingresos por ser abogado, pero nadie lo cuestiona. Yo digo, yo soy asesora de imagen y la gente dice, ¿pero de eso se vive? No, yo es que estoy aburrida en mi casa y me he inventado la profesión para tocarme los pies. ¿Sabes? Soy una señora aburrida en mi casa y me he inventado esta profesión. Entonces, eso sí que lo he escuchado muchas veces y me resulta grosero. Bueno, es que lo es. Pero me lo dicen mucho y me lo dice incluso gente que me rodea del sector. O sea, incluso compañeros del mundo Instagramer. Pero tú vives de esto. Pues sí, a ver, que yo he venido al evento porque los eventos son algo que yo hago sobre todo por socializar, porque pues son compañeros que organizan cosas y me gusta también reconocerles su trabajo y acompañarles su trabajo, igual que cuando yo organizo algo me gusta que también me acompañen en el mío, pero ese no es mi trabajo. Bueno, yo creo que los eventos son una herramienta de visibilidad, o sea, claro. Me refiero, yo tengo claro que el que van o por lo menos es mi filosofía, a lo mejor me estoy yo aventurando, no. Pero simplemente creo que estás en un evento, existes y muchas veces cuando abandonas esa parte, pues parece que no existes, que hay gente que vive de la profesión sin acudir. Sí, hay gente pero yo me refiero más a porque, salvo excepciones que viven de la profesión, pues eso, de acudir a eventos, tal, porque son influencers de verdad, el resto, pues la mayor parte de la gente es gente que tiene su profesión y bueno, pues paralelamente tiene esta actividad en Instagram y tiene una vida visible, ¿no? Una vida pública o famosa, entre comillas. Pero yo no les pregunto si viven de ir a eventos, ¿no? Pero yo cuando digo, no, yo es que... ¿Pero tú vives solo del estilario? ¿Por qué tienen que cuestionarlo? O sea, no me parece educado y además me parece un pelín insultante. O sea, llevo desde el 2008. ¿No crees que a lo mejor ¿no crees que se me ha pasado la gana del tonto? si esto no fuera un negocio. Entonces, bueno, a veces es un poco curioso. Y eso sí que también es cierto que como soy muy de perfil bajo en cierta medida, ¿no? Porque soy bastante discreta, no doy mucho a conocer lo que hago más que lo que se conoce por lo que hago de verdad, pero no lo haría. Yo voy a un evento y pues hablo con la gente que conozco y saludo a la gente que conozco, pero no hago mucho networking como tal, sino que en verdad aprovecho para ver amigos y ya está. Pues a lo mejor es culpa mía por no haber manifestado lo que hago, a lo que me dedico, ¿no? Pero sí me resulta curioso. O sea, me resulta como de análisis. Debería de analizar por qué me pasa eso. Eso se lo preguntamos a nuestra psicóloga, se lo preguntaré.
¿Cuál ha sido la anécdota más curiosa que te ha pasado en un evento de moda, hablando de eventos, o asesorando a alguien conocido? Pues mira, yo no tengo famosos, no tengo clientes famosos. Mi clienta y cliente, porque también tengo cliente masculino, es gente de verdad, gente de calle, de corriente, normal y corriente, gente que tiene pues una u otra posición, pero que no son personajes públicos. Alguna vez he tenido ocasión de asesorar a un personaje público, pero como yo no soy estilista, entonces no lo he cogido, porque yo no hago estilismo de evento ni nada, ese no es mi trabajo, no es donde yo más cómoda me siento, no es lo que más me gusta. Entonces no lo he cogido. Y luego, alguna otra ocasión también me ha surgido, pero era tema político. Entonces yo siempre digo que el estilario es apolítico y es aconfesional, entonces no hablo ni quiero decantar de manera pública con ningún partido político ni con ninguna religión. O sea, una cosa es lo que el estilario en su casa piense o haga y otra cosa es ya decantarme de una manera profesional con algo, ¿no? Aunque sea profesionalmente, estricto profesional, siempre deja algún tipo de huella. Como yo soy bastante discreta, pues nunca lo he cogido. Entonces, con personajes públicos nunca me ha pasado nada. A mí lo que más curioso me parece es pues estar en la feria y que al día siguiente me manden vídeos de te he visto pasar o estabas aquí y te he visto. La gente como que me espía un poco y no se atreve a decírmelo y luego me lo cuenta. Eso me sigue sorprendiendo bastante, porque es verdad que hay gente que viene, me saluda y me dice te sigo, me gusta mucho lo que haces, o yo soy fulanita tal que me hiciste una asesoría online, no sé qué, pues mira, sí, te conozco tal. Pero así me sigue sorprendiendo que me lo envíen como te he visto no sé dónde y te he grabado y ahora te lo mando. Me sigue resultando curioso. Pero eso es bonito porque, a ver, yo entiendo, conforme me lo estás contando, ¿no? Que muchas personas cuando tú estás en una red social con muchos seguidores o tienes una proyección mediática o lo que sea, pues no se atreve a dar ese paso de alguna gente que sí, que es la primera que se va corriendo y llega allí, hola, ¿qué tal? Eres fulanita, no me lo creo, ¿sabes? Pero hay otras personas que quizás no, y al final mandarte el mensaje directo, pues es como más discreto, en cierto sentido, o más íntimo, en el que al final dicen, me hubiera encantado saludarte, pero... Sí, pero es curioso, porque digo, bueno, pues saludame, sí, yo también soy muy normal, pero claro que te envío un vídeo. Te he visto aquí y sales tú. Dice, pues no sé cómo me verías, porque, pues no sé, soy una persona normal y corriente. Estábamos en una feria. Claro, por ejemplo, por no decir en otro sitio. Pero sí, eso me sigue resultando curioso. La verdad es que sí, pero bueno, ya te digo, yo creo que es más por el tema de gente que puede ser, me saldrá la palabra ahora. Sí, más tímida, a lo mejor. Tímida, eso, claro. Que no me salía la palabra. Como comunicadora, ¿qué es lo más difícil de sostener en un mundo donde parece que todo se mide en likes y métricas? Pues eso es una buena pregunta, porque en verdad es una pena que todo se mida en likes y en métricas, porque a mí que me gusta mucho comunicar y yo creo que pues a ti te pasa igual, ¿no? Porque tú eres comunicadora. Frustra no poder hacer llegar tu mensaje o que tu mensaje se pierda y también me frustra mucho, aunque no tiene mucho que ver con los likes y las métricas, que quizá esos likes o esa cultura de la red social ha educado mucho a la gente a no leer. Entonces, yo que soy de escribir, de hablar, de explicar, la gente cada vez lee menos, se queda en la primera frase, se pierde todo lo demás, no llega a la profundidad de los temas y luego aparte pues resulta agotador porque te preguntan lo que está escrito, ¿no? Pues desde explicaciones que son importantes para el desarrollo de algo que tengan que hacer, pues de compra aquí o abre aquí el descargable o lo que sea, no lo leen y entonces resulta muy agotador porque es mucho tiempo invertido en responder lo que ya está escrito y luego porque luego se pierden cosas, ¿no? Porque por no leer, por ir demasiado rápido, por querer pasar al siguiente contenido y eso sí que frustra, aunque no está directamente relacionado con el like y tal, pero sí es con esa cultura de cómo nos han educado las redes sociales ahora. Es que claro, estamos en una cultura de inmediatez total y es todo el día deslizando el dedo, como digo yo. Pero es verdad que el último cambio del algoritmo que estábamos hablando al principio, que ahora Google rastrea el SEO que pongas en Instagram y lo recoge en lo que es buscadores, espero que ayude justamente a lo que tú dices, porque
claro, si pones las palabras adecuadas y una persona busca por ahí, sabes, al final encuentra tu publicación. O sea, no sé cuánto de efectivo, cuánto va a tardar en hacerse el cambio, pero, por ejemplo, eso sí lo he visto una oportunidad para las personas como nosotras que Que comunicamos, escribimos. que escribimos, que Sí. contamos, ¿no? Que te tomas la molestia de escribir un texto en condiciones, de decir, bueno, voy a investigar, voy a no sé cuánto. Es que llega un momento que es muy agotador todo. Sí, 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 sí que es verdad. A ver, si miras hacia atrás, ¿qué consejo te darías a la Rosa de 2008 que empezaba en el Estilario? Que sea menos discreta. Me hace mucha gracia porque yo estoy Porque diciendo, es que, soy muy es discreta. que soy demasiado discreta. A veces digo, es que porque me cuesta mucho, o sea, debería de haber aprendido a no serlo y no serlo, pero me cuesta porque es algo que forma parte de mí, entonces no me gusta hacer ruido, que al final, pues no sé, lo hago porque es mi carácter, pero no me gusta hacerlo de manera consciente. Probablemente lo haga, pues, pero sí de manera inconsciente. Pero si volviera atrás y diría, no seas tan discreta, si es que eres lo que eres, haces lo que haces, enséñalo, háblalo, defiéndelo, que la gente lo sepa, ¿no? No hace falta. Yo siempre me he mantenido como, bueno, yo sigo mi caminito, yo lo voy contando, yo lo voy diciendo, pues ya irá creciendo, ya irá llegando. A lo mejor tenía que haber sido mucho más expresiva desde el principio. ¿Lo haría? Pues tendría que educarme en aquel momento para no ser como soy, que en verdad que soy muy discreta. Por eso digo, a la del pasado se lo diría, a la del presente ya es imposible que se lo diga. Me hace mucha gracia porque esto lo compartimos, yo creo, en cierto sentido, porque yo recuerdo que además el principio yo era mi educación en casa, precisamente por ser una familia mediática, era de discreción absoluta. Nosotros no hemos sido nunca de dar exclusivas o de estar contando. Siempre hemos sido bastante discretos, entonces, y mi abuela me enseñó además ese valor desde chiquitita. Entonces es verdad que eso siempre he sido muy, muy discreta. Y de hecho, cuando empecé en redes, o sea, yo lo que publicaba era como mi trabajo, que además empecé haciendo editoriales de moda, porque yo, una de las cosas que soy es estilista, y recuerdo, o sea, yo recuerdo un punto de inflexión que me marcó muchísimo, que fue la editorial de Pablo López. Yo hice una editorial con Pablo López, además en un momento que ya era bastante conocido, o sea, no a lo mejor al nivel que está ahora mismo, ¿no? Pero muy top. Y publiqué el trabajo, o sea, súper contenta, súper tal, ¿sabes? Yo como emocionada, diciendo, tío, es que he hecho una editorial con Pablo López, o sea, estaba como súper orgullosa, ¿no? Y publiqué las fotos tal cual. Y luego publiqué un reel porque una de las fotos las habíamos hecho, quería el fotógrafo que tuviera como humo detrás, tal, no sé cuánto, y entonces en ese momento, bueno, pues yo fumo vapor, pero que el fotógrafo, yo fumo vapor, pero no puedo soplar al mismo tiempo que hago. ¿Qué foto? Digo, bueno, yo fumo tabaco, en aquel momento tabaco, ahora el iPhone maravilloso y esto tampoco, pero bueno. Y digo, yo cojo el vapor y hecho humo. Total, que grabaron el vídeo, porque eso fue claro, porque tenías que coger como una cantidad, o sea, aspirar muchísimo para generar mucho humo. Entonces yo decía, estoy mareada la tercera vez, yo por favor, tú imagínate el show. Total, que publiqué el reel, o sea, lo publiqué en historias porque me daba hasta vergüenza. O sea, yo decía, es que esto me da hasta vergüenza ajena, ¿sabes? Y fue un impacto que yo no entendía nada, pero para que veas que al final dices tú, ostras, yo publicaba como un perfil muy discreto, me he mantenido, es verdad, sí, mucho tiempo y hace relativamente poco, te lo digo que no es tarde por el tema de discreción, me he soltado más la melena en el sentido, no en nada que sea perjudicial ni tal, pero sí que yo creo que, por ejemplo, mi libro fue un punto de inflexión en ese sentido, en el decir, mira, no tengo miedo, me da igual, soy auténtica, estoy en mi verdad, ¿sabes? No hago daño a nadie porque no es una crítica, en fin, es simplemente mi experiencia y esto es lo que soy yo, ¿sabes? Es lo que hay y punto, ¿sabes? El que le guste bien y el que no le guste también. Totalmente. Así que nunca es tarde, en rosa. Ya, lo mismo de aquí a un año te digo, tal, estoy desmelenada, niña. O sea, me encantará. Voy como un megáfono por la calle. Ya me da lo mismo. Me encantará. En el próximo evento nos desmelenamos. Totalmente. Vamos imperfectas. Total. A ver, y mirando hacia adelante,
¿Qué sueñas para el Estilario y para ti como profesional en los próximos años? Pues mira, a mí me gustaría que esto siguiera creciendo, o sea, porque yo, o sea, soy muy perfeccionista y por lo que te decía de las metas, ¿no? Que yo siempre he tenido metitas y echo la vista atrás y digo, "Jope, he conseguido lo que yo soñaba, ¿no? He conseguido dedicarme a esto. Que pues no, lo imaginé en el 2003, pero nunca creí que fuera a ser mi negocio. He conseguido tener una oficina, conseguir pues mi propio equipo, pero quiero más, o sea, quiero que esto crezca más todavía, quiero tener un equipo más grande, quiero dar más formaciones, quiero moverme más por España, quiero salir al extranjero. Yo no, ambiciosa no me gusta la palabra porque no soy una persona ambiciosa, pero sí soy una persona inquieta. Y no es que sea inconformista, porque tampoco, pero sí soy una persona que siempre cree que hay un punto de mejora. Mm. Y celebro todos mis puntos, todos mis logros. O sea, no busco ese punto de mejora pensando en inconformismo, de he llegado aquí y no me vale, quiero lo siguiente. No, no. Llego, lo festejo, lo celebro, lo aplaudo, me doy 80 besos, pero quiero otro pasito más. Claro, pero bueno, eso es porque has conseguido un objetivo y te marcas el siguiente, Claro. o sea, tú celebras el objetivo que has conseguido y vamos para adelante, ¿no? Claro, pero lo celebro también, ¿sabes? Que tampoco me quedo en, bueno, quiero el siguiente. No, no, qué bien. Y ahora quiero el siguiente, lógicamente. Y si pasaran, o sea, cuando pasen muchísimos años, ¿qué es lo que te gustaría que recordaran de ti? Pues mira, la frase esta de a mí me cambiaste la vida, que es la que me dicen mucho, eh, me llena, porque es que en verdad es el- la razón de ser del estilario es esa, o sea, el estilario existe porque hay mujeres y hombres también, pero sobre todo mujeres que necesitan, que tienen un dolor y que necesitan reconectar y que necesitan volverse a sentir, a sentir y a sentirse consigo misma. Entonces, que a mí me dejen ayudarlas en ese proceso y que me recuerden por haberlas ayudado en ese proceso es la mayor satisfacción para mí. Qué bonito. Pues mira, Rosa, yo hoy te he traído un trocito de mí, te he traído mi libro, que ahora te lo voy a dar. Pero quiero decirte, porque siempre acabo todas las entrevistas así, una de las cosas que yo he aprendido a lo largo de los años y marca para mí una forma muy característica mía es que hay que saber decir las cosas. O sea, yo creo que damos por hecho muchas cosas, pero luego no las decimos con las personas que conocemos, incluso con las más íntimas, ¿no? Y mira, te admiro muchísimo a nivel profesional como persona. Es verdad que siempre has sido una persona súper discreta. Vamos, te recuerdo de años mil de haber coincidido en miles de eventos, pero nunca habíamos tenido una charla tan cercana, quizás porque tú tienes esa distinción y eres más... Sí, es verdad que yo creo que la gente también piensa que soy un poquito altiva. No, yo nunca te he visto como altiva. Yo creo, tengo la impresión de que soy, por ese punto de discreción y de segundo plano, sí que pienso que la gente piensa o puede llegar a pensar que soy demasiado distante o que soy más fría o que soy altiva. Pero para nada. Yo soy una persona de andar por casa. Soy zapatillas de andar por casa. No, yo nunca te he sentido al revés. Te he sentido una persona cariñosa a pesar de la distancia cercana. De hecho, vamos, todas las entrevistas que he hecho son porque creo cuando me voy a sentar con alguien que tenemos la misma energía, que hablamos, o sea, o andamos por la vida con la misma sintonía, por decirlo de algún modo. Y sobre todo que le doy mucha voz o me parece súper bonito, ¿no? Que la gente pueda comunicar todo lo que hay detrás, porque nos quedamos en la parte frívola, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, y por eso quería sentarme contigo, pero yo te digo que te admiro muchísimo, mucho, me hacía muchísima ilusión sentarme contigo. Lo que te digo, al revés, pienso que eres una persona súper cariñosa, súper cercana, súper dispuesta, curranta como pocas, porque sí, la verdad, una cosa que he visto de ti siempre es que eres curranta, pero a nivel estratosférico. O sea, yo creo que la gente no es ni consciente, pero yo lo he valorado, o sea, lo he visto siempre, he visto
una mujer que además curra mucho el contenido, la forma de comunicar, la forma de expresarse, al mismo tiempo que la cercanía con toda tu comunidad, que eso es un trabajo gordísimo que poca gente conoce. Y quiero decirte que yo estoy orgullosa de ti, como estarán todas tus personas cercanas, que te aprecio a pesar de que hayamos tenido la distancia, que espero que esto sea un punto de inflexión, porque a lo mejor con eso de que tú decías que no te juntabas con gente, esto es broma porque evidentemente estamos sentadas, pero espero que sea un punto de inflexión para tenernos más cerquita, que la vida es para disfrutarla, para llenarte con gente que suma y que suma muchísimo. Muchas gracias, Ala. Bueno, cierro lo que me lleva... Perdona que antes yo te quiero dar las gracias, por supuesto, por haberte acordado de mí para esto y por haberme permitido también dar voz a cosas que normalmente no se cuentan, ¿vale? Porque esta parte más íntima o más personal o más en primera persona, porque sí, hemos hablado de mi trabajo, el estilario, pero siempre en primera persona, siempre tomándome a mí y a mi sentir con respecto a mi trabajo, no siempre tenemos la oportunidad de manifestarlo. Entonces, te doy las gracias porque esto humaniza, ¿no? O sea, esto al final a mí me humaniza escucharme y también me gusta que me hayas dado esa oportunidad de acercarme a la gente a través de esto. Bueno, es que además yo espero que te haya resultado una entrevista diferente, porque es verdad que tú has hecho muchas entrevistas, lo he leído también, o sea, ya te digo que normalmente me documento, aunque la gente piense que ahora la inteligencia artificial te lo hace todo, pero todo hasta cierto punto. Y he visto que has hecho muchas entrevistas. Pero lo que intento siempre es marcar la diferencia de precisamente las preguntas, ¿no? Porque normalmente pues te preguntan, bueno, pues por tu trabajo, pero en plan, ¿y tú qué haces? ¿Y a qué te dedicas? ¿Y cómo lo haces? ¿Y cuál es tu proceso? ¿Y una rutina? ¿Y qué haces en la oficina? Y yo pues busco ir un poquito más allá a conocer a esa Rosa que cambia la vida de las personas. Pues yo te lo agradezco la invitación. Bueno, pues cierro. Lo que me lleva a esta conversación con Rosa es que la moda, cuando se vive con autenticidad, no tiene nada que ver con postureos ni tendencias vacías. Tiene que ver con conocerse, con aceptarse y con defender la elegancia de ser única. Rosa ha conseguido construir una comunidad y una carrera desde la coherencia, el humor y la cercanía. Y en un mundo tan inmediato, su mensaje es un soplo de aire fresco. Gracias, Rosa, por compartir lo que no siempre se cuenta y por recordarnos que la moda también es un espejo de lo que somos por dentro. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte a Post vs Reality en iVoox, Spotify o Apple Podcast y dejarme tu valoración. Así podremos seguir dando voz a grandes profesionales que, como Rosa, nos inspiran con autenticidad.